Hola a todos, ¿cómo están? En la sesión de hoy les voy a hacer un resumen con respecto a la materia de gestión de publicidad digital para que puedan estudiar para su examen final. Ya vamos a repasar cada uno de los módulos y les voy a presentar algunas preguntas de ejemplo de cómo serían, ¿cierto? Cómo ustedes las van a ver en el examen final. Ya recuerden que el examen es con alternativas y ustedes tienen que elegir la alternativa correcta, ¿cierto? Para poder responder este examen. Voy a compartir pantalla y vamos a ir repasando los aspectos más importantes que estudiamos en la asignatura. Ya, entonces, este es el repaso, ¿cierto?, de la asignatura Gestión de Publicidad Digital. Es el repaso del examen final. Vamos a revisar, como les comentaba anteriormente, cada uno de los módulos. Entonces, ¿qué contenidos nosotros vimos en el módulo 1? Primero que todo, revisamos cuál es la definición de publicidad digital. ¿Qué es la publicidad digital? Es una herramienta que utilizan las organizaciones para poner en práctica, ¿cierto?, la difusión de los productos y servicios que ellos comercializan, principalmente utilizando las tecnologías, ¿cierto?, de vanguardia, pensando en Internet, ¿ya? Pensando en una página web, en redes sociales, etcétera, ¿ya? Esta acción publicitaria es utilizada por las organizaciones ya que permite difundir ciertos los productos y servicios que estamos ofreciendo sin hacer una inversión cierto tan elevada para generar este tipo de publicidades, ¿ya? La idea es que a través de estas estrategias de publicidad digital nosotros podamos promocionar ciertos los productos y servicios a través de estos medios, ¿ya? De eso se refiere la definición de publicidad digital. ¿Cuáles son los objetivos de la publicidad? Es informar, reforzar, recordar y persuadir. Informo, ¿cierto?, con respecto a qué es lo que estoy ofreciendo, ¿cierto?, cuáles son las características del producto. Refuerzo, pensando en la propuesta de valor, ¿cierto?, cuáles son los atributos más destacados, ¿cierto?, que yo quiero presentar a mis consumidores. Recordar, esto se hace a través, por ejemplo, de un eslogan, ¿cierto?, que puede ser un eslogan atractivo que se quede en la mente de los consumidores. Ya las organizaciones y las empresas pretenden fortalecer, ¿cierto?, las habilidades o las capacidades comerciales, ¿cierto?, a través de esta acción del recordar. Ya en el fondo, recordar cuáles son los atributos principales del producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Y persuadir, en el fondo, es generar, ¿cierto?, la acción de compra en el usuario. Ya yo lo incentivo, en el fondo, para que me compre el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Ya todos estos objetivos de la publicidad tienen que estar representados en las imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, que yo presento en redes sociales, a través de la vía pública, etcétera, tiene que estar representada en la publicidad que yo estoy generando. Le informo, refuerzo, hago que los usuarios recuerden y los persuado, en el fondo, para que generen esta acción de compra. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la publicidad digital? Que es importante que los refuercen también, que los revisen. Nosotros conversamos con respecto a qué es la audiencia, la conversión y qué son los leads. La audiencia hace alusión a la cantidad de público, ¿cierto?, al cual queremos llegar, ¿cierto?, con los mensajes comunicacionales que les estamos presentando, ¿ya? En el fondo, ¿cuál es el público objetivo al cual yo quiero llegar con las estrategias de marketing digital que yo quiero generar, ¿ya? La conversión, desde la perspectiva con respecto a la publicidad digital, la conversión es el resultado y el efecto deseado en cuanto a la definición de las estrategias digitales. Ya en el fondo, si yo quiero que el usuario compre un producto, en el fondo la conversión, ¿cuántos de sus usuarios compraron el producto a través de la publicidad digital que yo realicé? ¿Ya? Los leads, ¿ya? Es el proceso en el cual la audiencia o los usuarios nos proporcionan sus datos por medio de plataformas digitales que nosotros hayamos definido. Por ejemplo, si ellos llenan un formulario, ¿cierto?, con información, donde nos entregan su root, su nombre,
algún correo electrónico, algún teléfono. Con esa información yo puedo generar estrategias de marketing digital. Les puedo mandar un mailing, les puedo mandar un SMS, puedo hacer alguna estrategia a través del WhatsApp, etcétera. ¿Ya? Toda esa información que los usuarios me proporcionan de manera voluntaria a través de llenar un formulario, por ejemplo, se genera un lead. ¿Ya? Y en base a esos leads yo los voy a ir trabajando para generar ciertas ventas con respecto al producto o servicio que yo estoy ofreciendo. ¿Ya? Recuerden que estas estrategias tienen que ir pensadas, depende de qué etapa se encuentra el usuario. Por ejemplo, si está cotizando un producto, si ya compró un producto anteriormente, si él recomendó, por ejemplo, mi producto a otra persona, etcétera. ¿En qué etapa de este ciclo de vida del cliente, cierto? Que se llama Customer Journey Map, ¿ya? En el fondo, este recorrido, ¿cierto? Que hace el cliente. En base a ese recorrido, yo tengo que pensar qué contenido le voy a enviar, ¿ya? Para trabajar los leads. ¿Qué es el público objetivo? Está formado por un segmento o un grupo de personas que cumplen con ciertas características, que son demográficas, geográficas, psicográficas y conductuales. Ya definir el público objetivo es súper importante porque a través de este análisis, ¿cierto? A través de esta definición, nosotros podemos determinar qué cosas les llaman la atención a estos usuarios para que nos compren el producto o servicio. Ya, por ejemplo, si son mujeres, yo voy a enfocar mi publicidad con contenido que a lo mejor les resulte más atractivo, voy a pensar en algún color específico, etcétera. ¿Ya? Es importante, ¿cierto?, entender que este público objetivo es el que va a consumir, ¿cierto?, mi publicidad a través de las redes sociales, a través de una página web, etcétera. Por eso es importante pensar en soluciones a los problemas que ellos tienen en forma directa y de forma creativa también. ¿Ya? A eso se refiere. Las necesidades en el fondo son, por ejemplo, si yo quiero comprarme zapatillas para hacer deporte, mi necesidad, ¿cierto? Va a ser esa compra, ¿cierto? En comprarme una zapatilla cómoda para hacer deporte. Y el público objetivo que esta empresa pudo definir, por ejemplo, son mujeres entre los 30 y 40 años, ¿cierto? Que les guste la vida sana, que vivan en algún sector determinado, en Santiago, por ejemplo, etcétera. Ya todos esos detalles, en base a esos detalles que yo definí de este buyer persona, ¿cierto? Que es este cliente ideal que yo voy a tener, en base a esa información yo voy a empezar a generar la publicidad que le pueda llamar la atención a estos usuarios. También hay otro concepto importante que ustedes tienen que revisar, es la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Es la promesa en el cual en el fondo el cliente espera recibir la información por parte de la empresa. Por ejemplo, si yo, siguiendo el ejemplo de las zapatillas, si yo, la propuesta de valor de ellos que van a ser zapatillas cómodas, que son resistentes, que son durables, ¿cierto? Esa es la propuesta de valor que ellos me están entregando en base a la solución específica que la empresa me brinda para resolver mi problema, ¿cierto? Que yo quiero utilizar zapatillas cómodas para hacer deporte. Y ellos, ¿cuál es la propuesta de valor? Que ellos tienen esa zapatilla cómoda que me va a servir, que me va a durar, que puedo, no sé, hacer trekking, que puedo utilizarla en distintos aspectos, ¿cierto? Del deporte, me van a servir igual. ¿Ya? Por ejemplo, esa es la propuesta de valor en relación a las zapatillas. ¿Ya? ¿Cuál es la promesa que la empresa me ofrece para que yo pueda satisfacer mis necesidades? ¿Ya? A eso se refiere. Otro aspecto importante que ustedes tienen que revisar para el contenido del módulo tiene que ver con los medios publicitarios. ¿Ya? Los medios publicitarios ATL son los medios tradicionales, ¿cierto? Que nosotros conocemos como los anuncios de televisión, los anuncios de radiodifusión, los anuncios de prensa escrita, ¿ya? El product placement, ya que es esta presentación, ¿cierto? Que hacen las marcas dentro de un programa de televisión, por ejemplo, los anuncios exteriores que tienen que ver con el transporte público, los letreros, las vallas publicitarias, y los anuncios cerrados que se realizan, ¿cierto? En algún segmento o en alguna circunstancia determinada. Ya, por ejemplo, si yo pongo una publicidad dentro de un videojuego, si pongo una publicidad dentro de un estadio, ¿cierto? En esas publicidades, ¿cierto? Que aparecen en pantallas de repente en un segmento en específico, que en este caso sería el estadio, etc. ¿Ya? Esos son los medios BTL, el Product Placement, los anuncios exteriores y los anuncios cerrados.
Otros medios publicitarios BTL serían los anuncios en los puntos de venta, ya que tiene que ver con el merchandising, también si me entregan un llavero, por ejemplo, de mi producto o servicio dentro de la empresa, y la publicidad online, ¿cierto? Que es la publicidad que nosotros revisamos en la asignatura, ¿cierto? Que tiene que ver con la publicidad a través de redes sociales, que tiene que ver con la publicidad a través de páginas web, a través de banners, etcétera. ¿Ya? Esos son los medios BTL. Y los medios publicitarios TTL son una combinación entre ambos, entre los medios ATL, que serían los tradicionales, ¿cierto? Como la radio, la televisión, los anuncios, por ejemplo, en diarios, etcétera. Y los BTL, que son estos que les acabo de mencionar, ¿cierto? Todo el product placement, los anuncios cerrados, etcétera. ¿Ya? Esa es una combinación. Generalmente las empresas utilizan esta combinación para hacer sus publicidades, ¿cierto? Hay muchas empresas que todavía utilizan medios tradicionales que son los ATL, por ejemplo, una publicidad en radio, en televisión, y también lo combinan con publicidad que se realizan a través de medios digitales, ¿ya? Es importante que ustedes revisen estos conceptos, cuáles tipos de publicidades corresponden a cada una. Ahora nos metemos, ¿cierto?, de lleno en el marketing digital y la publicidad display. Ya la publicidad display es reconocida por ser un formato publicitario digital y online en la que las empresas y organizaciones presentan sus anuncios por medio de la utilización de banners, ya que están situados a lo largo de una página web o alguna página web relacionada con el producto o servicio. ¿Ya? Estos banners son muy utilizados y suelen utilizar para esta promoción imágenes, videos que atraen al visitante, ¿cierto? Con el propósito de generar interactividad. ¿Ya? Es de estos banners generalmente, si yo los cliqueo, por ejemplo, si me aparece un banner dentro de una publicación de un diario digital, yo cliqueo el banner, por ejemplo, como el ejemplo acá que dice Sale, cliqueo ese banner y probablemente me direccione a la página web central de la empresa para que yo realice mi acción de compra y empiece a navegar, ¿cierto?, por el sitio web que ellos me ofrecen para yo poder realizar la compra, ¿cierto?, del producto o servicio que ellos me están ofreciendo. Ya la publicidad digital a través de banners es muy utilizada en la actualidad. Ya hay banners que van dentro de la misma página web central y otros banners que van en otras páginas web relacionadas al público objetivo y relacionadas al producto o servicio que me están ofreciendo. ¿Cuáles son las ventajas de la publicidad display? Ya que es contextual, ofrece buenas sinergias con el móvil, ¿cierto? Es ideal para campañas de remarketing, permite personalizar la forma de pago, tiene un gran impacto visual y cuenta con grandes opciones de segmentación. ¿Ya? Todo eso puedo hacer cuando yo genero, ¿cierto?, un tipo de publicidad display. Las comunidades online, ya que esto también se llama Insight Community, tiene el propósito estratégico, ¿cierto?, a la hora de desarrollar acciones de publicidad digital. Ya esto generalmente las comunidades online se generan principalmente a través de las redes sociales, ¿cierto?, donde yo tengo un producto central con una página, ¿cierto?, dentro de Instagram o Facebook, etcétera. Y yo en base a esa página, ¿cierto? Yo voy generando comunidad. Ya algún amigo puedo recomendar la publicación de la empresa, me empieza a seguir, empieza a compartir mi contenido, empieza a participar, comentando, ¿cierto? Alguna publicación que yo he realizado, etcétera. ¿Ya? Por eso es súper importante el tema de las comunidades. Ya aparece la figura de los influencers también en estas comunidades, que son ciertas estas personas como embajadores de la marca que presentan contenido relacionado a la marca central y esto hace que vaya creciendo la comunidad con respecto a un producto o un servicio. ¿Ya? Esta herramienta nos permite sondear los puntos de interés y de opción relacionados con la marca y generar interacción también a fin de reconocer la forma en que las marcas podrían intervenir en las diversas experiencias que los usuarios generan en la red. ¿Ya? La idea a través de estas comunidades es recabar, perdón, el máximo de información posible de los participantes respecto a la interacción, la valoración, la experiencia de la marca, el producto, ¿cierto? Es súper importante si hago una publicación tener un gran número de likes
un gran número de contenido compartido, ¿cierto? Porque si mientras más personas puedan visualizar este contenido, yo mejor posicionada voy a estar. También recuerden que las acciones que yo hago a través de redes sociales también influyen en el posicionamiento SEO. Ya, mientras más personas vean mi contenido, mientras más personas compartan mi contenido, yo mejor posicionamiento voy a tener en el buscador de Google, ¿ya? En este posicionamiento. Como les comentaba, también aparecen, ¿cierto?, los modelos de influencia, ¿cierto? Esta figura del influencer que genera impacto, ¿cierto?, en las marcas. ¿Ya? Esta estrategia capta mucho la atención de los usuarios, ¿ya? Porque el influenciador en el fondo interactúa, ¿cierto?, con usuarios que yo definí dentro del público objetivo, ¿ya? Eso es relacionado con la generación de comunidad. Este concepto es importante que lo revisen porque hay una pregunta enfocada en el examen con respecto a los medios ganados. ¿Qué son los medios ganados? Son aquellos medios, perdón, que la organización o empresa ha logrado conseguir gracias al comportamiento del valor de la marca y los esfuerzos que ha dedicado para fortalecer su presencia e interacción con los usuarios de los medios. ¿Ya? Un medio ganado que es cuando los usuarios se logran convertir en el propio canal de la organización ofrece, ya creando contenido, generando una comunicación. Cuando los usuarios ya generan, ¿cierto?, este compromiso conmigo, ¿cierto? Cuando yo ya logré el engagement con los usuarios mismos van a empezar a generar contenido. ¿Ya? Además de compartir, ¿cierto?, el contenido que yo ya tengo publicado dentro de mi página web central, los usuarios, por ejemplo, pueden ir generando espontáneamente contenido. Y cuando eso pasa, ya es un medio ganado. Ya, por ejemplo, si yo voy a un restaurante, ya, y me como un plato, ¿cierto? Ustedes han visto usuarios que les sacan foto a los platos y ponen arroba, estoy en el restaurante, arroba, no sé, los buenos muchachos, por decir algo. ¿Ya? Y pongo un contenido, ¿cierto?, que comparten con la familia, etcétera. Ya, eso es un medio ganado, ¿por qué? Porque ya me etiquetaron, ya a mí como empresa ya me etiquetaron y los usuarios están compartiendo el contenido que ellos mismos están generando con otros usuarios. Ya, seguramente si yo publico un contenido, mis amigos, ¿cierto?, que yo tengo en mi red social o mi familia, me van a poner un me gusta, me van a compartir, me van a decir, oye, también comí ahí, estaba buena la comida que sirven en ese restaurante, por ejemplo, etcétera. Ya como yo misma generé espontáneamente este contenido, se logra un medio ganado. Ya a eso se refiere. ¿Cuáles son los ejemplos de medios ganados? ¿Cierto? Son los tweets, ¿ya? O en este caso X, que ya se llama esta red social, ¿cierto? Si yo retuiteo un contenido ya es un medio ganado, ¿ya? La cantidad y presencia de las publicaciones de los usuarios van generando por medio de las diversas plataformas tecnológicas en el ámbito de la publicidad digital. La navegación y visita por la oferta de los productos o servicios que la organización pueda haber generado a través de la plataforma tecnológica y los recursos diseñados por medio de fotografías, ¿ya? Recursos individuales, otorgándole mayor presencia y visibilidad de la marca en estos medios digitales. Ya todos esos ejemplos son de medios ganados, ¿ya? También está la presencia de la marca, gracias a los comentarios, ¿cierto? Preferencias que los usuarios realizan, la cantidad de likes, ¿cierto? Las recomendaciones de la marca, a través de las publicaciones que ellos generan, generación de contenido viral, en relación al tráfico hacia la página web de la compañía, etcétera. Ya todos esos corresponden a medios ganados. Estos ejemplos también aparecen en el contenido del módulo 1. Perdón. Ese es entonces el resumen, ¿cierto?, del contenido del módulo 1 que ustedes tienen que repasar para la realización del examen. Y aquí hay una pregunta ejemplo del examen para el módulo 1. La pregunta dice así: Mauricio Farías, actual director de las estrategias de publicidad digital, se encuentra definiendo acciones para establecer de forma efectiva y eficiente la difusión y persuasión de sus productos y servicios al mercado y a la audiencia respectivamente. Solicita nuestra ayuda para poder describir cuál es la tipología que aborda por medio de la publicidad de social ads,
y con la que se espera incrementar el impacto de la campaña definida inicialmente. Tomando en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes alternativas describe la tipología que Mauricio ha señalado en la empresa? La alternativa A dice, publicidad que integra el diseño creativo a través de carteles publicitarios ubicados en la vía pública y así como en los principales centros comerciales del país, publicidad que se crea por medio del reconocimiento de las cookies, de los usuarios a través del rastreo de la navegación adecuada a través de la página web, y la publicidad que diseña única y exclusivamente por medio de las ventajas emergentes de una organización o empresa podría reconocer para abordar la estrategia comunicacional, y publicidad que se vincula fuertemente a la utilización de las redes sociales con la finalidad de integrar el vínculo entre la organización o empresa y el cliente respectivamente. ¿Cuál de estas alternativas ustedes creen que es la correcta? La idea es que ustedes lean el enunciado y elijan cuál es esta alternativa correcta para responder esta pregunta. En este caso, la alternativa correcta tiene relación con la utilización de las redes sociales. La publicidad de social ad tiene que ver con estas redes sociales. Ya por eso es importante que revisen estos conceptos que yo les señalé anteriormente para que vayan revisando cuál es el concepto, ¿cierto?, que involucra a cada uno de ellos. ¿Ya? La publicidad de social ads está relacionada con las redes sociales, por lo tanto la alternativa correcta sería la letra D. Publicidad que se vincula fuertemente a la utilización de las redes sociales con la finalidad de integrar el vínculo entre la organización o empresa y el cliente respectivamente. En este caso, la alternativa correcta sería la letra D. ¿Ya? Este es el tipo de pregunta que tiene el examen. Son preguntas de aplicación de contenido. Difícil que les salga, no sé, pues Social Labs se refiere a. Eso no va a pasar, sino que son preguntas de aplicación de contenido. Ya por eso es importante que ustedes vayan reforzando cada uno de los conceptos y vayan revisando, ¿cierto?, cuáles son los enunciados de las preguntas para poder responder la alternativa correcta. ¿Ya? Esos son el tipo de preguntas que les van a aparecer en el módulo 1. Vamos con la revisión entonces del módulo 2 de la asignatura. ¿Qué hablamos en el módulo 2? Está relacionado con la gestión de campañas digitales, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de estas gestiones de campañas? ¿Cuál es el propósito principal? Es generar y definir las estrategias y acciones con las cuales la organización o empresa esperará incrementar al usuario o impactar al usuario como público definiendo esta propuesta de valor, ¿ya? Una organización o empresa puede privilegiar, entre otros aspectos, técnicas y herramientas que conduzcan la marca, producto o servicio a fortalecer, por ejemplo, la visibilidad, el posicionamiento, generar y atraer nuevos usuarios, incrementar los leads o bien incentivar el consumo de los bienes. ¿Ya? Recuerden que todas las campañas que yo desarrollo tienen que ser medibles y tengo que ir optimizándolas en función a los resultados que yo voy teniendo. Ya, por ejemplo, si yo genero una campaña que mi objetivo era generar leads y resulta que me están llegando pocos leads, yo tengo que optimizar esta campaña, ¿ya? Y ver qué cosas están funcionando bien o mal, definir a lo mejor la forma en que estoy presentando el contenido, etcétera. Siempre tengo que evaluar cómo están o cómo estoy realizando las campañas, ya pensando en la visibilidad, el posicionamiento, y lo principal, ¿cierto?, atraer a nuevos usuarios para que puedan, en el fondo, concretar las acciones que yo quiero que realicen dentro de mi página web, ¿ya? A eso se refiere la gestión de campañas digitales, definir las acciones que yo voy a realizar en el fondo para realizar la captación de estos nuevos usuarios. ¿Cuáles son las métricas utilizadas para determinar el impacto de una campaña? Las visitas, el tiempo, el engagement, las acciones y los leads. Ya en el fondo cuántas visitas tiene mi sitio, cuánto tiempo están dentro de mi página web, cuál es el engagement o el enganche o el compromiso que tienen los usuarios con mi marca, si le ponen un like, si hacen algún comentario, cuál es la interacción que los usuarios tienen conmigo, cuáles son las acciones también que yo estoy realizando para incrementar en este caso los usuarios y qué estoy haciendo para generar leads. Recuerden que los leads eran esta información, ¿cierto?, que yo voy obteniendo de mis usuarios, que me va a servir posteriormente para generar acciones de marketing digital o de publicidad digital. ¿Ya?
¿Cuáles son las principales variables de análisis en el diseño de la ejecución de una campaña digital? Tengo que pensar en el número de visitas que tiene mi sitio web, en la tasa de rebote, el tiempo de visita que tienen mis usuarios dentro de la página web, qué páginas dentro de la web central revisan los usuarios, cuáles son las subcategorías que yo estoy proporcionando y cómo tengo implementado los formularios, ¿cierto?, para hacer la captación de los leads, ¿ya? También tengo que pensar en cómo es el contacto que los usuarios tienen con el chat. Tengo que analizar el tráfico, los ratios de los clics, los leads, la conversión, etc. Ya todos estos conceptos es importante que ustedes los repasen para pensar, ¿cierto?, en la gestión de estrategias de publicidad digital. También en el contenido del módulo hablamos con respecto a las estrategias SEO y SEM, ¿ya? ¿Se acuerdan que las estrategias SEO y SEM tienen relación con este posicionamiento en que van apareciendo mis páginas web en el posicionamiento, cierto, que realiza Google? Ya mientras yo más arriba de ese listado aparezco, cuando yo busco un producto o un servicio a través de Google, mejor posicionamiento tengo. Ya el posicionamiento SEM es un posicionamiento de pago. Ya yo hago un pago, ¿cierto?, a través de una plataforma de Google Ads para posicionar mi anuncio en los primeros motores de búsqueda. Ya este tiene un costo directo por clic, ya. Tiene resultados a corto plazo porque mejor posicionamiento tengo y hay visibilidad si se paga. Ya en cambio las estrategias SEO son de tipo orgánico y no tiene costo, pero sí es en base, este posicionamiento se hace en base a las visualizaciones que va teniendo mi contenido y la valoración que tenga por parte de los usuarios. Ya, es mucho más lento que el SEM y se hace a través de estrategias de inbound marketing que tienen que ver con la generación de contenido de valor o atractivo, ¿cierto? Para que más usuarios compartan este contenido, para que interactúen con este contenido y mientras más interacciones y más visualizaciones yo tengo de los contenidos, yo mejor posicionamiento voy a tener. Recuerden que estas estrategias se hacen también a través de las keywords, que son estas palabras o frases clave con lo que los usuarios buscan un producto o un servicio en Google. ¿Ya? Siguiendo el ejemplo de las zapatillas, si yo busco zapatillas deportivas baratas, Google me va a ofrecer un listado, ¿cierto?, de tiendas donde vendan zapatillas deportivas baratas, ¿ya? Hay algunas que van a decir patrocinio, ¿ya? Que son estos anuncios de tipo SEM que son de pago, y los SEO, ¿cierto?, en base al posicionamiento que han hecho estas empresas a través de su contenido para situarse en los primeros motores de búsqueda. Así funcionan ambas estrategias. ¿Cuáles son los elementos de posicionamiento SEO principales, cierto? Se busca por palabras clave, tiene construcción de enlaces, la optimización del mapa del sitio, tiene un desarrollo de un software, del diseño web, la retroalimentación, la estrategia, las redes sociales, el contenido, la monitorización del tráfico, el ranking y la optimización del sitio web. Ya todos estos factores, ¿cierto? Yo tengo que tener en cuenta cuando yo genero una estrategia SEO. Ya al ser una estrategia lenta, tengo todos estos factores influyen en el posicionamiento que yo voy a tener. Por eso es importante que yo los tenga en cuenta. Existe el Google AdWords, ¿cierto? Que es este planificador del control de las palabras clave. Ya una de las acciones estratégicas para tener un buen rendimiento de nuestras campañas digitales es tener un correcto uso y planificación de las palabras clave. Ya para eso se utiliza el Google AdWords. Ya el Google Keyword Planner nos permite programar y planificar de forma correcta cuáles son las palabras clave y la generación y estimación del tráfico que podía generar para la compañía. También es importante, existe el SEO para organizaciones locales, que es el Google My Business, ¿cierto? Que tienen esta estructura, que en el fondo está situado a través del mapa que nos ofrece Google, ¿cierto? En base al lugar físico donde está situado el negocio o el servicio que yo estoy ofreciendo. En este caso es la gelatería Tadeli, ¿cierto? Que está en Las Condes, me ofrece un lugar específico donde está, ¿cierto? ¿Cuál es la valoración qué va teniendo esta publicación, cuántas personas lo han visitado, si tiene alguna interacción, y aparece también la dirección, ¿cierto? El horario de apertura, el teléfono, etcétera. ¿Ya? Estas herramientas también las utilizan mucho las empresas que tienen tiendas físicas, ya para situar a los usuarios dentro de esta búsqueda, ¿cierto? Que yo puedo realizar a través del Google Maps
donde me ofrezca el negocio físico, ¿cierto? Si yo busco a través de esta herramienta, me diga exactamente dónde estoy situado. Y esto también es utilizado por grandes empresas. Ese es el resumen, ¿cierto?, del contenido del módulo 2, ¿ya? Estos son los principales conceptos que tienen que repasar. Entonces, ejemplo de pregunta del módulo 2. De acuerdo a los factores claves e importantes que las empresas que implementan marketing digital deben considerar en el proceso de gestión y planificación del acto, ¿cuál de las siguientes opciones nos presenta el principal paso que debemos considerar en el ámbito de la automatización en la vinculación de las campañas digitales? La alternativa A dice lo primero que debemos realizar es establecer el presupuesto del sistema del CPC o el PPC de la campaña digital, ese es el costo por clic o el pago por clic, ¿ya? Dice, lo primero que debemos realizar es crear un anuncio pensando en el diseño del mensaje a difundir en la red. Lo primero que debemos realizar se vincula con analizar la competencia directa e indirecta del sector, y la letra D dice, lo primero que debemos realizar es evaluar las métricas del desempeño de la campaña digital. ¿Cuál de las siguientes alternativas ustedes creen que es la correcta? ¿Ya? ¿Cuál es el principal paso que debemos considerar en el ámbito de la automatización en la vinculación de campañas digitales? En este caso, lo primero que debemos realizar es pensar en el anuncio. ¿Ya qué tipo de anuncio nosotros vamos a presentar, ¿cierto?, para los usuarios interesados en buscar un producto o un servicio? ¿Ya? En la estructura que va a tener este anuncio. ¿Ya? Para buscar la estructura del anuncio tengo que considerar las keywords, ¿cierto?, adecuadas para este posicionamiento. Por eso es importante pensar en el anuncio, cuál es la meta descripción que va a tener este anuncio, cuál va a ser el título que va a tener este anuncio, etc. Y luego de eso tengo que determinar cuál va a ser mi estrategia de pago, de si va a ser pago por clic, costo por clic. Tengo que analizar a la competencia y evaluar las métricas, ya cómo está funcionando esta campaña. Ya, ese es el estilo de preguntas que van a ir apareciendo en el módulo 2. Ahora vamos con el resumen del contenido del módulo 3. En el módulo 3 hablamos de los elementos para definir los enlaces y propósitos de una campaña publicitaria digital. ¿Ya? Crear identidad de imagen de marca, ¿cierto? Visitar el interés de conocer la marca, proveer la información de interés vinculada con la marca, incrementar la demanda de prospectos y consumidores y posicionar y robustecer el valor de la marca. Ya todos estos elementos definen los alcances y propósitos que puede tener una campaña de publicidad digital. Recuerden que estos objetivos tienen que estar relacionados con la propuesta de valor, ¿cierto? Incrementar la demanda, hacer en el fondo que los usuarios se interesen por conocer mi marca. Y ahí tiene que tener, mi marca tiene que tener todos estos atributos. ¿Cuáles son, en base a las estrategias de una campaña digital, cuáles son los principales aspectos que yo tengo que pensar? Debo enfocarme en el diseño, que sea llamativo, eficaz y eficiente, pero a la vez innovador, de acuerdo con las nuevas tendencias del medio. Es importante tener cuidado con el proceso de segmentación de la campaña, evitar la invasión publicitaria de la audiencia, llegar con mensajes y recursos que despierten el interés según las necesidades que tenga la audiencia, de la interacción con la audiencia y los usuarios. Es lo primero que tenemos que considerar en el proceso, ¿cierto?, de generar una estrategia de campaña de publicidad digital. Otro aspecto importante que tienen que revisar en el módulo 3 es la promoción de marcas con anuncios de catálogo de productos de shopping. Ya los anuncios y promociones en catálogos de shopping son muy útiles y relevantes para quienes se dedican al comercio minorista. Ya esto permite integrar el inventario local en línea con la finalidad de alcanzar un mayor tráfico entre la tienda y el sitio web de la compañía. Ya se acuerdan que incluso el trabajo del módulo 3 se refiere a la creación de los anuncios de shopping, ¿cierto? Yo tengo que pensar en una imagen central, ¿cierto?, que me ofrezca el producto o el servicio, la descripción del producto, cuál es el precio del producto, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios de los catálogos de anuncios de shopping?
nos permiten generar un aumento de clientes reales y también de los clientes potenciales que tengan una calificación relevante y están habituados al consumo a través de los tipos de recursos, ¿ya? Por ejemplo, si yo busco zapatos, el sistema me recomendará múltiples empresas, ¿cierto?, que ofrezcan zapatos y podemos ir revisando, ¿cierto?, en base al modelo, en base al precio, en base a la tienda que ofrece el producto o el servicio, etc. Ya me imagino que muchos de ustedes han visto estos catálogos, ¿cierto? Cuando buscan un producto o un servicio, que no solamente aparece el link de la página web, sino que aparece el producto específico, donde me muestra una foto y una descripción de este producto, ¿ya? En este caso se aprovechan los atributos del producto para posicionar estos anuncios. Otro beneficio, logra mayor presencia por medio de los anuncios del catálogo, ¿cierto? Porque visualmente es mucho más atractivo. Y podemos también a través del Google Ads obtener informes que nos permitan levantar cuál es el rendimiento de los productos en base a los clics, ¿ya? Mientras cuántos usuarios cliquean sobre este anuncio, yo voy a determinar cómo me está yendo con la campaña que yo implementé a través del shopping, ¿ya? Acciones para optimizar anuncios de shopping, ¿cierto? Fortalecer la utilización de los elementos promocionales en el anuncio de shopping. Permite desarrollar una sección de calificaciones acerca de las experiencias del ranking de consumo de los usuarios y permite que los clientes compartan breves reseñas para que así el mercado pueda conocer en detalle los aspectos de tu campaña. ¿Cuál es la forma de exponer los productos a través del catálogo? Ya cuando, por ejemplo, yo ingreso a una página web central, ¿cierto? Ya a través del Google Shopping que me mostró, ¿cierto?, la plataforma, yo ingreso a ese anuncio y voy a revisar cómo está publicado, ¿cierto? Tiene que tener una fotografía principal, secundaria, de innovación y tiene que tener una descripción también del producto, ¿ya? Con las características que identifiquen el producto. Ya esto tiene que ver con la textura, los tamaños, el material, la talla, el stock disponible, si es de temporada, cuál es el código del producto, etcétera. ¿Ya? La idea es resaltar los atributos que tenga cada producto. Ya por eso existen las fotografías principales, que sería como esta, ¿cierto? Que es el producto en forma general. Las fotografías secundarias, ¿cierto? Que nos muestran algún detalle del producto y de innovación, que es lo atractivo, ¿cierto? Que tiene que ver también con la propuesta de valor que tenga el producto. Por ejemplo, en este caso, que tiene una cámara que es bastante optimizada en relación, por ejemplo, a otros celulares que ofrece el mercado. Ya ese en este caso sería el enfoque de innovación que tiene la publicación de este producto o servicio. ¿Cuáles son los elementos de los anuncios digitales? Es importante pensar en el precio, el stock disponible, el código interno que tenga el producto, cuál es la marca y el código de barra, ¿cierto?, que me permite hacer el rastreo del producto. ¿Ya? Principalmente el módulo 3 habla con respecto a estos anuncios de shopping y cómo yo genero estas estrategias a través del Google Shopping para presentar los productos o servicios. ¿Ya? Entonces, la pregunta ejemplo del módulo 3. ¿Cuáles son los 5 elementos por medio de los cuales podemos lograr medir el diseño de una campaña digital a través de la exhibición de los productos del sitio web? ¿Ya? Precio del producto, stock disponible, precio de la competencia, stock de la competencia. Precio del producto, stock disponible, precio de la competencia, stock de la competencia y segmento. Precio del producto, stock disponible, precio de la competencia, stock de la competencia y el mercado. Y la D dice el precio del producto, stock disponible, SKU, marca del producto, código de barra del producto. En este caso, la alternativa correcta sería la D. Ya tiene relación específicamente de producto o servicio. No estoy revisando cómo lo muestra la competencia, sino que es cómo yo muestro mi producto a través de una campaña digital, a través de mi sitio web. Y en mi sitio web yo tengo que pensar en el código, en el SKU, en la marca, en cómo es la estrategia que yo estoy generando para mi producto en específico. ¿Ya? Ese es un ejemplo de pregunta del módulo 3. Vamos ahora con el repaso del contenido del módulo 4. En el módulo 4 hablamos con respecto a la segmentación de las audiencias y las campañas eficaces. ¿Ya? La segmentación de mercado es un proceso para dividir, ¿cierto?, el mercado en subgrupos
que tengan ciertas características similares entre sí. ¿Ya esta segmentación para qué me sirve? Para formular estrategias comerciales específicas para cada tipo de segmento que yo determiné dentro del producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Y esto también tiene relación con el público objetivo. Ya en base al público objetivo o a esta segmentación de mercado que yo realicé, va a ser la campaña que yo voy a generar para los usuarios. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones que deberíamos llevar a cabo en el ámbito de la segmentación? Identificar y perfilar los diversos grupos de compradores que puedan existir en un mercado a través de las necesidades y los deseos que posean. Seleccionar uno o más segmentos de mercado tomando en la consideración los espacios donde la organización espera introducir su oferta de valor y deberán establecer y comunicar los beneficios diferenciados de la oferta de la empresa tomando en consideración el mercado meta. ¿Cuáles son las características de los segmentos de mercado? Tienen que ser identificables, es decir, fácil de reconocer a fin de tener cercanía suficiente para ofrecer nuestra propuesta de valor de acuerdo con la propuesta de valor del mercado. Tiene que ser medible, tiene que ser asequible y sustancial y diferente. ¿Ya? Todos esos atributos tienen que tener esta segmentación de mercado para poder hacer en el fondo que los usuarios de los cuales yo segmenté puedan interesarse, ¿cierto?, por el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. ¿Cuáles son los criterios de segmentación? Demográfico, geográfico, conductual y psicográfico. Demográfico tiene relación con la edad, el género, la orientación sexual, el nivel profesional, educacional, la religión, la nacionalidad, etc. Geográfico, ¿de dónde son estas personas? ¿De qué parte del mundo, país? ¿En qué clima viven? ¿Cuál es la densidad de la población? ¿La cantidad de habitantes? Etc. La segmentación conductual es cómo se comportan estos consumidores, ¿ya? Cómo buscan satisfacer sus necesidades, cuál es la tasa de utilización de un bien o un servicio, la fidelidad que ellos tienen con el bien o servicio, etc. Y psicográfico es la personalidad que tienen estas personas, cuáles son sus estilos de vida, cuáles son sus valores, su comportamiento ético, las actitudes, etc. ¿Ya? En base a este análisis, yo puedo determinar quién es mi público objetivo específico para poder generar la estrategia de marketing digital que cautive, ¿cierto?, a estos consumidores. Conceptos importantes con respecto a la segmentación de mercado. Es importante pensar en el buyer persona o user persona, que es la construcción ficticia, ¿cierto?, de un cliente ideal para la empresa o un proyecto. ¿Ya? Este buyer persona nos va a ayudar a entender cuál es nuestro cliente potencial, nos va a acercar a las necesidades, ¿cierto?, las preocupaciones, para que nosotros podamos comprender mejor quién es nuestro cliente que está dispuesto, ¿cierto?, a consumir nuestros productos o nuestros servicios. Y el mercado meta es el colectivo de clientes ideales al cual destino mi producto o marca. ¿Ya? Se refiere al conjunto de personas que resulta al agruparlas, tomando en cuenta las necesidades, características demográficas e intereses que conforman al destinatario ideal en relación a las ofertas. Ejemplo de pregunta del módulo 4. De acuerdo con el proceso de segmentación de mercado y de la audiencia, ¿cuál es el criterio de segmentación que aborda la edad, el género, la orientación sexual, el tamaño de la familia y el ciclo de vida familiar? Esto corresponde al criterio de segmentación geográfico, conductual, demográfico o psicográfico. ¿Cuál de estos criterios aborda entonces la edad, el género y la orientación sexual? En este caso sería la letra C, que es el criterio de segmentación demográfica. ¿Ya? Este es el resumen entonces de los contenidos de los 4 módulos de la asignatura y les recuerdo que deben agendar su examen final para poder aprobar esta asignatura. Ya la nota que ustedes obtengan en el examen final corresponde al 100% de la nota de la asignatura. Que les vaya muy bien en este examen. Espero también que podamos vernos en próximas asignaturas. Que tengan mucho éxito y fue un gusto ser su tutora en esta asignatura Gestión de Publicidad Digital. Chao, chao.